Saludos compañeros, les habla Eduardo García Horta, educador senior de la Oficina de Ética Gubernamental. Hoy estaré ofreciendo el adiestramiento titulado Derechos Humanos, Fundamento de la Paz. Esto como parte de nuestras alternativas educativas para cumplir con la política pública de prevención. Se le estarán acreditando 3 horas de educación a todos los participantes. Nuestro propósito principal con este adiestramiento, como vamos a ver, será concienciar el reconocimiento de los derechos humanos para lograr mejor convivencia humana en nuestros entornos sociales. Comencemos diciendo de que el reconocimiento internacional de los derechos humanos es un tema reciente. Si tomamos en cuenta que antes del surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, y la aprobación de los derechos y Declaración Universal de estos derechos en 1948, no existía un consenso mundial en cuanto a la importancia de los derechos humanos como un instrumento para garantizar la paz y la sana convivencia de todos los seres humanos. Sin embargo, aunque existe un documento formal que recopila y promueve los derechos fundamentales que deben garantizar a todos y cada uno de los seres humanos, en la práctica no todas las personas son conscientes de su importancia ni tienen un compromiso genuino con su protección y cumplimiento. Es por ello que nos corresponde a todos educarnos e informarnos acerca de la importancia del tema, para que podamos ser portavoces del mensaje de que para vivir en un mundo de justicia y paz debemos velar por el cumplimiento de estos derechos fundamentales. A través de este adiestramiento daremos un vistazo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, presentando los 30 artículos que la componen y reflexionando acerca de cómo podemos hacer para aportar a la promoción y protección de los derechos humanos. Veamos entonces los objetivos de este adiestramiento. Como vemos en pantalla, estos son nuestros objetivos. Principalmente, definir el concepto de derechos humanos y conocer su trasfondo histórico. Presentar los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y ofrecerle algunos casos relacionados a ellos que nos inviten a la reflexión. Promover el reconocimiento de los derechos humanos en todos nuestros entornos. Con estos objetivos en mente, entonces nos preguntamos qué son los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas define el concepto de derechos humanos de la siguiente manera. Los derechos humanos son derechos inherentes en todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a las torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a cada uno de los seres humanos sin discriminación alguna. Además, en el portal electrónico de la Organización de las Naciones Unidas se destaca lo siguiente en cuanto a los derechos humanos. Muy importante. Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una normativa integral sobre los derechos humanos, un código protegiendo a nivel universal e internacional, al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira. Las Naciones Unidas han defendido un amplio abanico de derechos aceptados internacionalmente, entre los que se encuentran derechos de carácter civil, cultural, económico, político y social. También se han establecido mecanismos para promover y proteger estos derechos y para ayudar a los estados a ejercer sus responsabilidades. De eso es lo que estaremos hablando. Conozcamos el trasfondo histórico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Para poder dialogar acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos que entender un trasfondo histórico. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945,
el mundo conoció de cerca los crímenes y abusos cometidos contra otros seres humanos por parte de las naciones en la guerra. Es por ello que las naciones victoriosas en el conflicto bélico, junto a aquellas que coincidían con los principios que éstas defendían, se unieron para fundar la Organización de las Naciones Unidas en 1945. La Organización de las Naciones Unidas estableció 6 organismos principales, entre los que se incluyen la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia con relación a los derechos humanos, un Consejo Económico y Social para crear comisiones en asuntos económicos y sociales y para fomentar los derechos humanos. De ahí entonces surgió la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, liderada por la entonces primera dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, defensora de los derechos humanos y delegada de los Estados Unidos ante la organización. Esta comisión redactó el documento que se conoce como la Resolución número 217 de la ONU, que se aprobó el 10 de diciembre de 1948. En su preámbulo, la declaración proclama de modo inequívoco los derechos inherentes de todos los seres humanos, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos han originado actos de barbarie para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada de los seres humanos el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad, ya sea de palabra, de creencias y de acción. Sin embargo, en la práctica, como vamos a ver y hemos visto a través de nuestras experiencias, no ha sido resuelto del todo. Por el contrario, han habido situaciones, han habido acciones nacionales y gubernamentales que han destrozado por completo la idea de tener una buena convivencia humana. Factores como la pobreza, diferencias de clase, problemas políticos como las dictaduras, la corrupción, la guerra, entre otros muchos, han afectado la intención de que estos derechos se cumplan. En consecuencia, la necesidad de buscar alternativas para que se promuevan estos derechos en todos los foros. Luego de este trasfondo histórico, debemos enfocarnos en lo que dice la antes mencionada resolución número 217, conocida como la Carta de Derechos. Para facilitar la comprensión y como preámbulo de la presentación de los artículos que vamos a estar discutiendo, debemos saber que los derechos humanos se fundamentan en 3 categorías o generaciones. La primera generación la constituyen los derechos civiles y políticos. Estos incluyen el derecho a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, a la libertad, a los derechos relacionados con procesos penales, la seguridad personal, la protección de la vida privada y familiar, la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la participación política. Si nos damos cuenta, esta generación promueve los derechos individuales. La segunda generación de derechos humanos incluyen el derecho al trabajo, condiciones equitativas, seguros de trabajo, el derecho a la educación y a la salud, a la seguridad social, a la identidad cultural y a la participación plena para disfrutar de los adelantos científicos y sus aplicaciones. En este caso, la segunda generación promueve los derechos como grupo con características e identidades similares. La tercera generación se refiere a los derechos de carácter colectivo, como el derecho a la paz, la protección del medio ambiente, el derecho al desarrollo y a la libre determinación de los pueblos. La tercera generación entonces promueve los derechos colectivos de todas las naciones en beneficio del planeta mismo. Si nos fijamos, todas las categorías tienen el propósito de buscar una calidad de convivencia entre los seres humanos. Y además intenta asegurar la paz y busca la supervivencia humana. Ahora, conozcamos los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Comencemos con los 4 primeros artículos. Artículo 1. Igualdad y dignidad en derechos.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. No discriminación. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de donde proviene este individuo. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, libertad y seguridad. Obviamente, el derecho a la vida es un derecho inalienable del ser humano. La libertad, todo el mundo tiene derecho a disfrutar su libertad como quiera, siempre y cuando no afecte la libertad de otro ser humano y la seguridad de su persona. Artículo 4. Esclavitud y servidumbre. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata humana están prohibidas en todas y cada una de sus formas. Ahora bien, como mencionamos, en la práctica, la implementación de estos derechos ha costado. ¿Cómo han violentado esos derechos? ¿Cómo se han conseguido los derechos humanos a través de los tiempos? Vamos a ver un caso que ejemplifica lo que les acabo de decir. Este caso nos brinda un ejemplo claro de cómo se han alcanzado los derechos de igualdad. En Estados Unidos se conmemora desde hace unos años el matrimonio interracial gracias a una célebre sentencia del Tribunal Supremo conocida como el caso Loving contra Virginia. Una afroamericana llamada Mildred Dolores Jeter y un joven sureño de raza blanca llamado Richard Perry Loving decidieron casarse en Washington, D.C. y luego volver a su hogar en Central Point, una comunidad rural del sureño estado de Virginia, donde el matrimonio interracial estaba prohibido en ese momento. 5 semanas después de la boda, fueron arrestados por su matrimonio, ya que el mismo era ilegal. Inclusive, la policía testificó de que no era válido y que estaban violando la ley. Declararon ante un juez y admitieron haber violado la ley que prohibía el matrimonio interracial en Virginia. Entonces, el magistrado les dio 2 opciones: 1 año de cárcel o abandonar inmediatamente Virginia con la promesa de no volver juntos en un plazo de 25 años. Fue entonces cuando la señora, inspirada por la lucha de Martin Luther King y por las multitudinarias marchas en Washington, Mildred escribió una carta al entonces fiscal general Robert Kennedy, quien puso su caso en manos de la Unión para Libertades Civiles en América, la organización de derechos civiles más importante de Estados Unidos en aquel entonces, y se hicieron cargo del caso y lo llevaron hasta el Tribunal Supremo. El 12 de junio de 1967, por unanimidad, los 9 jueces del alto tribunal fallaron a favor del matrimonio y declararon inconstitucional las leyes antimestizaje que prohibían, entre otras cosas, el matrimonio interracial, entonces vigente en 16 de los 50 estados de Estados Unidos. Esta sentencia es muy importante porque los jueces consideraron que las leyes como las de Virginia estaban diseñadas para mantener la supremacía blanca y por tanto iban en contra de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que declaraba que todos los ciudadanos son iguales bajo la ley. Este artículo es cónsono con el primer artículo de igualdad y dignidad de derecho. Otro caso que pone de manifiesto la importancia de promover y dar a conocer los derechos humanos es un caso reciente del 2014 que se relaciona al artículo 3 de derechos a la vida, libertad y seguridad. Se trata del caso Ayotzinapa en México. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde el paradero de al menos 40 de estos estudiantes sigue siendo uno de los más grandes misterios del México contemporáneo.
Hasta hoy no se han podido derribar la verdad histórica, la que se refiere a que los 43 estudiantes fueron secuestrados por grupos de narcotráfico e incinerados en un basurero. El esclarecimiento sobre los hechos que llevaron a la desaparición fue asumido como un compromiso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero luego de iniciada su administración todavía no hay visos que apunten hacia la verdad. Según la versión del procurador, los estudiantes viajaban a bordo de unos camiones. Después de ser detenidos, fueron entregados por la policía municipal a un grupo de sicarios, los que los habrían llevado hasta un basurero donde fueron incinerados. La causa a priori de este caso se suma a las circunstancias de corrupción gubernamental, falta de controles administrativos y compromiso con las leyes fundamentales de convivencia. El caso sigue abierto y lamentablemente se han determinado causas relacionadas para que quede impune o no se responsabilicen a las personas del poder. Un claro ejemplo de que los derechos humanos son necesarios. Con relación a los casos de derechos humanos en Puerto Rico, particularmente con los que tienen que ver con los derechos de igualdad y discrimen, podemos citar un informe reciente de Amnistía Internacional. Según la organización, esta señaló que no se garantizaron los derechos de miles de personas que perdieron sus hogares luego del desastre provocado por los terremotos de enero del 2020 en el área sur de Puerto Rico. De acuerdo con este informe, además, se entiende que la pandemia del COVID-19 dejó al descubierto situaciones de desigualdad sistemática y violaciones de derechos humanos, particularmente a personas de escasos recursos. En Puerto Rico, entre las violaciones de derechos humanos señaladas en este informe se encuentra la falta de medidas gubernamentales para ayudar a las personas que se quedaron sin hogar durante los terremotos, el aumento de feminicidios durante la pandemia y el uso en casos aislados, uso excesivo de la fuerza policíaca durante los toques de queda. La señora Lisa Gallardo, directora de Amnistía Internacional, en una entrevista señaló: en el año 2020 fue un año que puso a prueba todos los gobiernos del mundo. En Puerto Rico empezó el año con una serie de terremotos que afectaron las viviendas de miles de personas. Y a más de un año de los terremotos, aún hay cientos de familias que no han recibido ayudas estatales y federales, seguido entonces de una pandemia que agudizó la situación de la violación de derechos civiles, como habíamos mencionado, en especial entre poblaciones marginadas del país. El informe también señala el aumento de violencia de género contra las mujeres, niñas y personas trans durante la pandemia. Esto debido a mayores obstáculos para recibir protección y apoyo, debido a las restricciones de libertad de circulación y falta de mecanismos adecuados para denunciar sus agresores, y en todo caso la reducción o suspensión de servicios. El informe resalta el uso excesivo de la fuerza policíaca para mitigar el impacto del COVID. Esto porque los gobiernos de las Américas, incluyendo Puerto Rico, utilizaron medidas represivas en vez de salubristas para mitigar la pandemia. En muchos casos, hasta intentaron coartar la libertad de expresión. Esto es bien importante porque si nos damos cuenta, este informe de Amnistía Internacional señala o reseña que las partes noticiosas internacionales fueron demostrando que no estamos exentos de las posibles acciones que provocan faltas de igualdad y quebrantan la convivencia. Casos que evidentemente tienden a ser discriminatorios, principalmente contra las comunidades protegidas o de escasos recursos. La intención al presentar estos casos es precisamente alertarnos y accionar nuestro motivo para hacer algo. Continuando con la mención de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, mencionamos el artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes y en todo el mundo al reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igualdad de protección contra la discriminación
que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por las constituciones y por las leyes de su país. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Este artículo expresa la prohibición a privar de la libertad a cualquier persona por un mero capricho. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se le presuma como inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a las leyes y reglamentos en un juicio público en el que se le haya asegurado todas sus garantías. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delitos. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni de ataques a su honor y a su reputación. Toda persona tiene derecho a la prohibición de la ley contra tales injurias y ataques. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, inclusive del propio, y a regresar de su país si así desea. El artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de la normativa de las Naciones Unidas. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se podrá privar arbitrariamente de su nacionalidad ni su derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. Los seres humanos, a partir de la edad nubil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y a fundar una familia, y disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos se podrá contraerse el matrimonio. La familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad y se tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Continuando con la mención de los artículos. Artículo 17. El derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia si así se desea, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras ni en cualquier espacio para la expresión. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. En una publicación noticiosa reciente del periódico El Mundo en su edición digital en el año 2020, se reseñaron varios casos que se relacionan al artículo 19 que atiende los derechos de la libre expresión. Se reseña que en Estados Unidos han habido más de 400 ataques a la libertad de prensa. También señala que han habido numerosos incidentes en donde se le ha apuntado con armas de fuego a los periodistas, quienes profundamente preocupados
le piden a las agencias gubernamentales e instituciones que abran una investigación sobre estos incidentes. También señala, por otra parte, que el periodismo local en los Estados Unidos ha sufrido un fuerte declive en los últimos años. Más del 20% de los periódicos a nivel nacional han cerrado. Más de la mitad de los puestos de trabajo en las salas de redacciones han sido eliminadas. Y recientemente, como resultado de la pandemia, al menos 36,000 periodistas han perdido su trabajo. Por otro lado, en otra parte noticiosa, el último informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa en octubre del 2019 ha colocado a México como el país con mayor número de asesinatos de periodistas, 7 en los últimos 6 meses y 11 en lo que va del actual gobierno. Por su parte, en una reciente entrevista, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana manifestó su preocupación en torno a la impunidad de los casos. A su vez, medios de comunicación en América Latina y en Europa han pedido más compromiso para defender la libre expresión, especialmente en Latinoamérica, un derecho amenazado en numerosos países por el autoritarismo de sus gobiernos y las presiones que ejercen a través de su acción. Así también se planteó en el Congreso Internacional de Editores de la Unión Europea, que se celebró con la asistencia de numerosos directores y editores de los principales medios de comunicación. En ello defendieron la realidad que preocupa a los que realmente ejercen el periodismo. Casos que demuestran la peligrosidad de no tener libertad de expresión. Continuando con la mención de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, continuamos con el artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder político y público. Esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal en igualdad de condiciones y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y pagas, satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración económica, equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses colectivos. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de su tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de su trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios para la supervivencia. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por las circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de un matrimonio o fuera de este tienen derecho a igual de protección social. El artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación.
La educación es fundamental, así que debe ser gratuita, al menos en la concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y cultural y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión y la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, promoviendo el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos sin menoscabo al derecho de otras personas. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de las comunidades, a gozar de sus artes y a participar en el programa científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de la producción científica, literaria o artística que sea de su autoría. Con relación a los artículos discutidos anteriormente y en especial al artículo 27 que nos habla sobre la participación cultural, podemos presentar casos de las comunidades indígenas. Actualmente existen muchos casos internacionalmente que han traído conflictos sociales por no reconocer el derecho fundamental de las comunidades indígenas. Casos actuales en países como en Chile, Perú, México, Brasil y Guatemala, entre otros. El caso que vamos a presentar es un ejemplo de cómo en la cultura, en la comunidad indígena, choca con la cultura occidental. Se encuentra asociado con la presunta responsabilidad internacional de la República de Guatemala en perjuicio de la comunidad maya quechí, debido a la alegada falta de legislación interna que garantice su derecho a la propiedad colectiva, el otorgamiento y establecimiento de un proyecto minero en su territorio y la presunta ausencia de recursos adecuados y efectivos para demandar el amparo de sus derechos. Desde el siglo pasado, las tierras tradicionales de la comunidad han sido identificadas como lote 9. Sin embargo, la comunidad alega no contar con ese título de propiedad colectivo sobre sus tierras y territorios ancestrales, a pesar de las gestiones que han realizado durante más de 4 décadas. Además, afirman la existencia de diversas omisiones e irregularidades durante la transmisión del título de propiedad, provocando pobreza. En cuanto al proyecto de exploración minera instalado en su territorio, se manifiesta la falta de consulta previa, la divulgación del proyecto en un periódico inaccesible para la población maya y la existencia de daños de productos de las actividades de la exploración en su territorio. Finalmente, se alegan episodios de violencia contra la comunidad, como los desalojos, las amenazas y los hostigamientos, inclusive el asesinato. En particular, este caso está siendo presentado en la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, aún no se ha atendido del todo. Continuando con la mención de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mencionamos el artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y las libertades proclamadas en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella pueden desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de esta Declaración y de las Naciones Unidas. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado
a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta declaración. Como ejemplo de estos últimos artículos discutidos, podemos reseñar el libro El agua como derecho humano, reconocimientos y disputas en Costa Rica, escrito por la jueza Nancy Hernández López. La jueza señala y destaca en su libro la temática como aquella que visibiliza el derecho humano al agua como parte de una nueva generación de derechos frente a las necesidades y amenazas de nuestro tiempo. Pero para que pueda concretizarse y pasen de una mera declaración semántica o derechos de papel a algo concreto, nos invita a una reflexión importante, al menos dos temas puntuales. La necesidad de actualizar legislación que provoque el cumplimiento de los derechos por parte de los gobiernos actuales. Y segundo, dar instancias de participación ciudadana en la materia que nos corresponde. El acceso al agua, a los recursos en general, su gestión y protección es uno de los temas que ejemplifican esta función de válvula de escape fundamental de las tensiones sociales en temas estructurales en donde el Estado falla y en donde cada vez con mayor frecuencia las comunidades interponen soluciones a la mala gestión de los recursos, particularmente del agua. Otra situación que debemos ser atendida en el transcurso de nuestro tiempo. Luego de la presentación de estos artículos y de la discusión de casos actuales, podemos preguntarnos si existen verdaderamente mecanismos o inclusive instituciones que hagan cumplir con lo que propone la Carta de Derechos. En otras palabras, ¿cómo nos aseguramos que los derechos sean cumplidos? En la práctica no existen garantías absolutas de que los derechos humanos se cumplen. Sin embargo, se crearon instituciones internacionales con la intención de salvaguardar los derechos humanos y dirigir las políticas gubernamentales para que sean cónsonas con el cumplimiento de los derechos humanos. Se pretende que los gobiernos y los ciudadanos se comprometan con el fiel cumplimiento. La Corte Interamericana es uno de esos tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, juntamente con la Corte Europea de los Derechos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa dentro de la que se encuentra la resolución de casos, el mecanismo de supervisión de sentencia, una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales. Son 20 los estados que han reconocido la competencia de la Corte y a decir son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Sin embargo, como ya hemos discutido y hemos hablado, dado la evidencia de los casos presentados, no existe garantía absoluta de su cumplimiento, lo que nos mueve a recurrir a otro pensamiento. Inclusive, muchos de los gobiernos en los países que aunque ratificando su compromiso con la Convención Americana, no han cumplido del todo con promulgar e implementar acciones dirigidas a este fin. Recurrir entonces a la labor preventiva. ¿Cómo como sociedad podemos actuar en función de un beneficio colectivo y podamos mejorar la calidad de convivencia a través del cumplimiento de los derechos? Luego de haber dialogado acerca de este tema, podemos deducir que las violaciones a los derechos humanos suceden a diario y ocurren mucho más de lo que se reseñan. Aunque los casos presentados en este adiestramiento corresponden en gran medida a nuestro hemisferio, hago constar que los casos de falta de derechos humanos permean en todo el mundo.
reconociendo que existen matices y circunstancias diferentes y que los niveles de frecuencia son comparables, no es menos cierto que siempre tendrán una consecuencia directa en las víctimas. Entre las consecuencias individuales podemos citar la falta de compromiso por parte de la víctima con la sociedad, que también incide en la forma adversa en el estado emocional y anímico, provocando la falta de interés inclusive de vivir, o el deseo de revanchismo tan peligroso para lograr la paz. Por otro lado, como consecuencia social podemos indicar la pobreza, la falta de acceso a los recursos necesarios, exclusiones sociales y el peligro de la fragmentación de la sociedad, lo que provoca conflictos sociales que pueden evocar en una guerra, y como consecuencia adicional se puede mencionar la falta de seguridad. Lo que provoca entonces en el análisis, ¿qué podemos hacer nosotros para cumplir con los derechos humanos? Para poder contestarnos la pregunta, ¿qué podemos hacer para hacer cumplir los derechos? Humildemente recomendamos lo siguiente. Como primer punto, debemos ser conscientes de la práctica de los derechos. Los mismos no se producen en el vacío. Se trata de tener la capacidad de comprender el beneficio para nosotros mismos y llevarlos a la acción. Como segundo punto, conocer que los derechos no son absolutos. El reconocer que los derechos conllevan responsabilidades y exigirnos que para poder reclamar derechos como propios, debemos reconocerlos para los demás. Invito a que se promuevan los valores con el ejemplo. Como tercera recomendación, no ser indiferente ante las injusticias. No dejar pasar por alto las injusticias nos hace solidarios. Respaldar, por ejemplo, políticas públicas que sean inclusivas y que vayan dirigidas a resolver problemas sociales. Como cuarto punto, la empatía. Es saber exactamente cómo se siente la otra persona al ponerse en su lugar. Eso nos ayuda a ser sensibles al momento de desarrollar derechos. Importante entonces resaltar que estas recomendaciones son individuales y conllevan un esfuerzo por parte del ser humano. Entonces debemos recordar lo siguiente. El propósito de la Carta de Derechos Humanos busca precisamente garantías para conseguir la paz en la convivencia humana. Para poderlo lograr se exige esfuerzo y dedicación por parte de los ciudadanos y de los estados, construyendo políticas públicas cónsonas con los derechos humanos. Como discutimos en los casos, falta mucho por hacer, lo que nos exige compromiso por parte de todos. Entonces, la intención de este adiestramiento es precisamente buscar alternativas para promover valores que nos inviten a cumplir con los derechos. Para finalizar, queremos compartir con ustedes la cita de Nelson Mandela. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Muchas gracias por su atención y esperamos que esta información les sea de gran utilidad.